Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro audiolibro Sentido y Sensibilidad, de Jane Austen. En este vídeo continuamos la lectura con los capítulos 31 al 35, donde la historia avanza hacia momentos decisivos para las hermanas Dashwood. Elinor y Marianne se enfrentan a nuevas emociones, revelaciones inesperadas y decisiones que pondrán a prueba sus corazones. La tensión aumenta y cada página nos acerca más al desenlace de esta inolvidable novela. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas entregas. Tu me gusta y tus comentarios ayudan mucho a que más personas descubran y disfruten de estas joyas literarias. Ahora sí, acompáñame a sumergirnos en la elegancia y la sensibilidad de Jane Austen. Damos inicio con el capítulo 31 de Sentido y Sensibilidad. Capítulo 31. Tras una noche en que había dormido más de lo esperado, Marianne despertó a la mañana siguiente para encontrarse tan desdichada como cuando había cerrado los ojos. Elinor la animó cuanto pudo a hablar de lo que sentía, y antes de que estuviera listo el desayuno habían recorrido el asunto una y otra vez. Elinor sin alterar su tranquila certeza y afectuosos consejos, y Marianne manteniendo la exacerbación de sus emociones y cambiando una y otra vez de opinión. A ratos creía a Willoughby tan desdichado e inocente como ella. En otros, se desconsolaba ante la imposibilidad de absolverlo. En un momento le eran absolutamente indiferentes los comentarios del mundo, al siguiente deseaba retirarse de él para siempre, y luego estaba dispuesta a resistirlo con toda su fuerza. En una cosa, sin embargo, permanecía constante: evitar, siempre que fuera posible, la presencia de la señora Jennings, y mantenerse en absoluto silencio cuando se viera obligada a soportarla. Su corazón se rehusaba a creer que la señora Jennings pudiera participar en su dolor con alguna compasión. No puede ser, exclamó. Ella es incapaz de sentir. Su afabilidad no es conmiseración, su buen carácter no es ternura. Todo lo que le interesa es chismorrear, y solo le agrado porque le doy material para hacerlo. Elinor no necesitaba escuchar esto para saber cuántas injusticias podía cometer su hermana, arrastrada por el irritable refinamiento de su mente al opinar sobre los demás. Marianne daba excesiva importancia a las delicadezas de una gran sensibilidad y al donaire de los modales cultivados. Como medio mundo, si más de medio mundo fuera inteligente y bueno, Marianne, con sus excelentes cualidades y excelente disposición, no era ni razonable ni justa. Esperaba que los demás compartieran sus mismas opiniones y sentimientos, y juzgaba los motivos de las personas por el efecto inmediato que sus acciones producían en ella. Fue en estas circunstancias que, mientras las hermanas estaban en su habitación después del desayuno, ocurrió algo que rebajó aún más la opinión de Marianne sobre la señora Jennings. Con una carta en la mano extendida y una alegre sonrisa, nacida de la convicción de ser portadora de consuelo, entró en la habitación diciendo: «Mire, querida, le traigo algo que estoy segura le hará bien». Marianne no necesitaba escuchar más. En un momento su imaginación le puso por delante una carta de Willoughby, llena de ternura y arrepentimiento, que explicaba lo ocurrido a toda satisfacción y de manera convincente. Se figuró verlo entrar enseguida en la habitación, abalanzándose a sus pies para reforzar con la elocuencia de su mirada las declaraciones de la carta. La obra de un momento fue destruida por el siguiente. Frente a ella estaba la escritura de su madre, que hasta entonces nunca había sido mal recibida. En la agudeza de su desilusión, tras un éxtasis que había sido más que esperanza, sintió como si nunca hasta ese instante hubiera sufrido tanto. No tenía nombre para la crueldad de la señora Jennings, aunque en sus momentos de más feliz elocuencia habría sabido cómo llamarla. Ahora solo podía reprochársela con lágrimas apasionadas. Pero aquel reproche fue completamente desperdiciado, pues la buena señora, tras muchas expresiones de compasión, se retiró sin dejar de encomendarle la carta como gran consuelo. Cuando Marianne tuvo la tranquilidad suficiente para leerla, encontró poco alivio en ella. Cada línea estaba llena de Willoughby. La señora Dashwood, todavía confiada en el compromiso y creyendo en la lealtad del joven, solo por la insistencia de Elinor se había decidido a exigir de su hija una mayor franqueza. Su carta estaba escrita con tal ternura hacia Marianne, con tal afecto por Willoughby y con tanta certeza de la felicidad que esperaba para ambos, que la joven no pudo dejar de llorar desesperadamente hasta terminar de leer. De nuevo se despertó en Marianne la impaciencia por volver al hogar. Nunca su madre le había sido más querida, incluso por el exceso de su errada confianza en Willoughby.
Anhelaba desesperadamente haber partido ya. Elinor, incapaz de decidir por sí misma qué sería mejor para Marianne, si permanecer en Londres o regresar a Barton, solo pudo recomendar paciencia hasta conocer los deseos de su madre. Finalmente consiguió que su hermana aceptara esperar hasta saberlo. La señora Jennings salió más temprano que de costumbre, pues no podía quedarse tranquila hasta que los Middleton y los Palmer pudieran lamentarse tanto como ella. Rehusando terminantemente el ofrecimiento de Elinor de acompañarla, salió sola durante el resto de la mañana. Elinor, con el corazón abatido, consciente del dolor que iba a causar y dándose cuenta por la carta a Marianne del escaso éxito que había tenido en preparar a su madre, se sentó a escribirle para relatarle lo ocurrido y pedirle que las guiara en lo que ahora debían hacer. Marianne, entretanto, que había acudido a la sala al salir la señora Jennings, se mantuvo inmóvil junto a la mesa donde Elinor escribía, observando cómo avanzaba su pluma, lamentando la dureza de su tarea y lamentando con más afecto aún el efecto que tendría en su madre. Llevaban en esto cerca de un cuarto de hora cuando Marianne, cuyos nervios no soportaban en ese momento ningún ruido repentino, se sobresaltó al escuchar un golpe en la puerta. «¿Quién puede ser?», exclamó Elinor. «Y tan temprano. Pensaba que estábamos a salvo». Marianne se acercó a la ventana. «Es el coronel Brandon», dijo, molesta. «Nunca estamos a salvo de él. Como la señora Jennings está fuera, no va a entrar». «Yo no confiaría en eso», respondió, retirándose a su habitación. «Un hombre que no sabe qué hacer con su tiempo no tiene conciencia alguna de su intromisión en el de los demás». Los hechos confirmaron su suposición, aunque estuviera basada en la injusticia y el error, porque el coronel Brandon sí entró. Elinor, convencida de que su preocupación por Marianne lo había llevado hasta allí, y viendo esa preocupación en su aire triste y perturbado y en su ansioso, aunque breve, indagar por ella, no pudo perdonarle a su hermana que lo juzgara tan a la ligera. «Me encontré con la señora Jennings en Bond Street», dijo, tras el primer saludo, y ella me animó a venir, y no le fue difícil hacerlo, porque pensé que sería probable encontrarla a usted sola, que era lo que quería. Mi propósito, mi deseo, mi único deseo al querer eso, espero, creo que así es poder dar consuelo, no debo decir consuelo, no consuelo momentáneo, sino una certeza, una perdurable certeza para su hermana. Mi consideración por ella, por usted, por su madre, espero me permita probársela mediante el relato de ciertas circunstancias, que nada sino una muy sincera consideración, nada sino el deseo de serles útil, creo que lo justifican. Aunque, si he debido pasar tantas horas intentando convencerme de que tengo la razón, ¿no habrá motivos para temer estar equivocado? Lo comprendo, dijo Elinor. Tiene algo que decirme del señor Willoughby que pondrá aún más a la vista su carácter. Decirlo será el mayor signo de amistad que puede mostrar por Marianne. Cualquier información dirigida a ese fin merecerá mi inmediata gratitud, y la de ella vendrá con el tiempo. Por favor, se lo ruego, dígamelo. Lo haré, y, para ser breve, cuando dejé Barton el pasado octubre, pero así no lo entenderá. Debo retroceder más aún. Se dará cuenta de que soy un narrador muy torpe, señorita Dashwood. Ni siquiera sé dónde comenzar. Creo que será necesario contarle muy brevemente sobre mí, y seré muy breve. En un tema como este, suspiró profundamente, estaré poco tentado a alargarme. Se interrumpió un momento para ordenar sus recuerdos y luego, con otro suspiro, continuó. Probablemente habrá olvidado por completo una conversación, no se supone que haya hecho ninguna impresión en usted, una conversación que tuvimos una noche en Barton Park, una noche en que había un baile, en la cual yo mencioné una dama que había conocido hace tiempo y que se parecía, en alguna medida, a su hermana Marianne. Por cierto, respondió Elinor, no lo he olvidado. El coronel pareció complacido por este recuerdo y agregó. Si no me engaña la incertidumbre, la arbitrariedad de un dulce recuerdo, hay un gran parecido entre ellas, en mentalidad y en aspecto, la misma intensidad en sus sentimientos, la misma fuerza de imaginación y vehemencia de espíritu. Esta dama era una de mis parientes más cercanas, huérfana desde la infancia y bajo la tutela de mi padre. Teníamos casi la misma edad, y desde nuestros más tempranos años fuimos compañeros de juegos y amigos. No puedo recordar algún momento en que no haya querido a Eliza, y mi afecto por ella, a medida que crecíamos, fue tal que quizá, juzgando por mi actual carácter solitario y mi tan poco alegre seriedad, usted me crea incapaz de haberlo sentido. El de ella hacia mí fue, así lo creo, tan ferviente como el de su hermana al señor Willoughby, y aunque por motivos diferentes, no menos desafortunado.
A los 17 años la perdí para siempre. Se casó, en contra de sus deseos, con mi hermano. Era dueña de una gran fortuna, y las propiedades de mi familia bastante importantes. Y esto, me temo, es todo lo que se puede decir respecto del comportamiento de quien era al mismo tiempo su tío y tutor. Mi hermano no se la merecía, ni siquiera la amaba. Yo había tenido la esperanza de que su afecto por mí la sostendría ante todas las dificultades, y por un tiempo así fue. Pero finalmente la desdichada situación en que vivía, porque debía soportar las mayores inclemencias, fue más fuerte que ella. Y aunque me había prometido que nada, pero cuán a ciegas avanzo en mi relato. No le he dicho cómo fue que ocurrió esto. Estábamos a pocas horas de huir juntos a Escocia. La falsedad, o la necedad de la doncella de mi prima nos traicionó. Fui expulsado a la casa de un pariente muy lejano, y a ella no se le permitió ninguna libertad, ninguna compañía ni diversión, hasta que convencieron a mi padre de que cediera. Yo había confiado demasiado en la fortaleza de Eliza, y el golpe fue muy severo. Pero si su matrimonio hubiese sido feliz, joven como era yo en ese entonces, en unos pocos meses habría terminado aceptándolo, o al menos no tendría que lamentarlo ahora. Pero no fue ese el caso. Mi hermano no tenía consideración alguna por ella, sus diversiones no eran las correctas, y desde un comienzo la trató de manera inclemente. La consecuencia de esto, sobre una mente tan joven, tan vivaz, tan falta de experiencia como la de la señora Brandon, no fue sino la esperada. Al comienzo se resignó a la desdicha de su situación, y ésta hubiera sido feliz si ella no hubiera dedicado su vida a vencer el pesar que le ocasionaba mi recuerdo. Pero, puede extrañarnos que con tal marido, que empujaba a la infidelidad y sin un amigo que la aconsejara o la frenara, porque mi padre solo vivió algunos meses más después de que se casaron, y yo estaba con mi regimiento en las Indias Orientales, ¿ella haya caído? Si yo me hubiera quedado en Inglaterra, quizá. Pero mi intención era procurar la felicidad de ambos alejándome de ella durante algunos años, y con tal propósito había obtenido mi traslado. El golpe que su matrimonio significó para mí, continuó con voz agitada, no fue nada, fue algo trivial, si se lo compara con lo que sentí cuando, más o menos 2 años después, supe de su divorcio. Fue esa la causa de esta melancolía. Incluso ahora, el recuerdo de lo que sufrí. Sin poder seguir hablando, se levantó precipitadamente y se dedicó a dar vueltas durante algunos minutos por la habitación. Elinor, afectada por su relato y aún más por su congoja, tampoco pudo decir palabra. Él vio su aflicción y acercándosele, tomó una de sus manos entre las suyas, la oprimió y la besó con agradecido respeto. Unos pocos minutos más de silencioso esfuerzo le permitieron seguir con una cierta compostura. Transcurrieron unos 3 años después de este desdichado periodo, antes de que yo volviera a Inglaterra. Mi primera preocupación, cuando llegué, por supuesto fue buscarla. Pero la búsqueda fue tan infructuosa como triste. No pude rastrear sus pasos más allá del primero que la sedujo, y todo hacía temer que se había alejado del solo para hundirse más profundamente en una vida de pecado. Su asignación legal no se correspondía con su fortuna ni era suficiente para subsistir con algún bienestar, y supe por mi hermano que algunos meses atrás le había dado poder a otra persona para recibirla. Él se imaginaba, y tranquilamente podía imaginárselo, que el derroche y la consecuente angustia la habían obligado a disponer de su dinero para solucionar algún problema urgente. Finalmente, sin embargo, y cuando habían transcurrido 6 meses desde mi llegada a Inglaterra, pude encontrarla. El interés por un antiguo criado que, después de haber dejado mi servicio, había caído en desgracia me indujo a visitarlo en un lugar de detención donde lo habían recluido por deudas. Y allí, en el mismo lugar, en igual reclusión, se encontraba mi infortunada hermana. Tan cambiada, tan deslucida, desgastada por todo tipo de sufrimientos. A duras penas podía creer que la triste y enferma figura que tenía frente a mí fuera lo que quedaba de la adorable, floreciente, saludable muchacha de quien alguna vez había estado prendado. Cuánto dolor hube de soportar al verla así. Pero no tengo derecho a herir sus sentimientos al intentar describirlo. Ya la he hecho sufrir demasiado. Que, según todas las apariencias, estaba en las últimas etapas de la tuberculosis. Sí, en tal situación fue mi mayor consuelo. Nada podía hacer ya la vida por ella, más allá de darle tiempo para mejor prepararse a morir, y eso se le concedió. Vi que tuviera un alojamiento confortable y con la atención necesaria. La visité a diario durante el resto de su corta vida y estuve a su lado en sus últimos momentos. Nuevamente se detuvo, intentando recobrarse,
y Elinor dio salida a sus sentimientos con una tierna exclamación de desconsuelo por el destino de su infortunado amigo. Espero que su hermana no se ofenderá, dijo, por la semejanza que he imaginado entre ella y mi pobre infortunada pariente. El destino, y la fortuna que les tocó en suerte, no pueden ser iguales, y si la dulce disposición natural de una hubiera sido vigilada por alguien más firme, o hubiera tenido un matrimonio más feliz, habría llegado a ser todo lo que usted alcanzará a ver que la otra será. Pero, ¿a qué nos lleva todo esto? Creo haberla angustiado por nada. Ah, señorita Dashwood. Un tema como este, silenciado durante 14 años. Es peligroso incluso tocarlo. Tengo que concentrarme, ser más conciso. Eliza dejó a mi cuidado a su única hija, una niñita por ese entonces de 3 años de edad, fruto de su primera relación culpable. Ella amaba a esa niña, y siempre la había mantenido a su lado. Fue su tesoro más valioso y preciado el que me encomendó, y gustoso me habría hecho cargo de ella en el más estricto sentido, cuidando yo mismo de su educación, si nuestras situaciones lo hubieran permitido. Pero yo no tenía familia ni hogar, y así mi pequeña Eliza fue enviada a un colegio. La iba a ver allí cada vez que podía, y tras la muerte de mi hermano, que ocurrió alrededor de 5 años atrás, dejándome en posesión de los bienes de la familia, ella me visitaba con bastante frecuencia en Delaford. Yo la llamaba una pariente lejana, pero soy consciente de que en general se ha supuesto que la relación es mucho más cercana. Hace ya 3 años, acababa de cumplir los 14, la saqué del colegio y la puse al cuidado de una mujer muy respetable, residente en Dorsetshire, que tenía a su cargo 4 o 5 otras niñas de aproximadamente la misma edad. Durante 2 años, todo me hacía sentir muy satisfecho con su situación. Pero en febrero pasado, hace casi 1 año, desapareció de improviso. Yo la había autorizado, imprudentemente, como después se ha visto, obedeciendo a sus ardientes deseos, para que fuera a Bath con una de sus amiguitas, cuyo padre se encontraba allí por motivos de salud. Yo conocía su reputación como un muy buen hombre, y tenía buena opinión de su hija. Mejor de la que se merecía, pues ella, obstinándose en el más desatinado sigilo, se negó a decir nada, a dar ninguna pista, aunque obviamente estaba al tanto de todo. Creo que él, su padre, un hombre bien intencionado pero no muy perspicaz, era realmente incapaz de dar información alguna, pues había estado casi siempre recluido en la casa, mientras las niñas correteaban por la ciudad estableciendo relaciones con quienes se les daba la gana. Él intentó convencerme, tanto como lo estaba él, de que su hija nada tenía que ver en el asunto. En pocas palabras, no pude averiguar nada, salvo que se había ido. Durante 8 largos meses. Todo lo demás quedó sujeto a meras conjeturas. Es de imaginar lo que pensé, lo que temía y también lo que sufrí. ¡Santo Dios!, exclamó Elinor. ¿Será posible? Podría ser que Willoughby. Las primeras noticias que tuve de ella, continuó el coronel, me llegaron en una carta que ella misma me envió en octubre pasado. Me la remitieron desde Delaford y la recibí esa misma mañana en que pensábamos ir de excursión a Bidwell. Y esa fue la razón de mi tan repentina partida de Barton, que con toda seguridad en ese momento debió extrañar a todos y que, según creo, ofendió a algunos. Poco podía imaginar el señor Willoughby, me parece, cuando con su mirada me reprochó la falta de cortesía en que yo habría incurrido al arruinar el paseo, que me solicitaban para prestar ayuda a alguien a quien él había llevado miseria e infelicidad. Pero si lo hubiera sabido, ¿de qué habría servido? ¿Habría estado menos alegre o sido menos feliz con las sonrisas de su hermana? No, ya había hecho aquello que ningún hombre capaz de alguna compasión haría. Había abandonado a la niña cuya juventud e inocencia había seducido, dejándola en una situación de máxima aflicción, sin un hogar respetable, sin ayuda, sin amigos, sin saber dónde encontrarlo. La había abandonado con la promesa de volver. Ni escribió, ni volvió, ni la auxilió. ¡Qué inconcebible!, exclamó Elinor. Ahora puede ver cómo es su carácter. Derrochador, licencioso, y peor aún que eso. Sabiéndolo, como yo lo he sabido desde hace ya muchas semanas, imagínese lo que debo haber sentido al ver a su hermana tan afecta a él como siempre, y cuando se me aseguró que iba a casarse con él. Imagínese lo que habré sentido pensando en todas ustedes. Cuando vine a verla la semana pasada y la encontré sola, estaba decidido a saber la verdad, aunque aún indeciso en cuanto a qué hacer cuando la supiera. Mi comportamiento debe haberle extrañado, pero ahora lo entenderá. Tener que verlas a todas ustedes engañadas en esa forma, ver a su hermana, pero, ¿qué podía hacer?
No tenía esperanza alguna de intervenir con éxito. Y en ocasiones pensaba que su hermana aún podía mantener suficiente influencia sobre él para recuperarlo. Pero tras un trato tan ignominioso, ¿quién sabe cuáles serían sus intenciones hacia ella? Cualesquiera hayan sido, sin embargo, puede que ahora ella se sienta agradecida de su situación, y sin duda más adelante lo estará, cuando la compare con la de mi pobre Eliza. Cuando piense en la situación miserable y desesperada de esta pobre niña y se la imagine con un afecto tan fuerte por él, tan fuerte como el que ella misma le tiene, y con un espíritu atormentado por las autorrecriminaciones que la acompañarán durante toda su vida. Con toda seguridad esta comparación le servirá de algo. Sentirá que sus propios sufrimientos no son nada. No provienen de una mala conducta y no pueden traerle desgracia. Al contrario, deberán hacer que en cada uno de sus amigos aumente la amistad hacia ella. La preocupación por su desdicha y el respeto por la entereza que subyace a ella deberán reforzar todos los afectos. Utilice, sin embargo, su propia discreción para comunicarle lo que le he contado. Usted debe saber mejor qué efecto tendrá, y si no hubiera creído muy seriamente y desde el fondo de mi corazón que pudiera serle de alguna utilidad, que pudiera aliviar sus padecimientos, no me habría permitido perturbarla con este relato de las aflicciones que ha debido sufrir mi familia. Una narración con la cual podría sospecharse que intento enaltecerme a costa de los demás. Elinor acogió estas palabras con profundo agradecimiento, asistida también por la certeza de que el conocimiento de lo ocurrido sería de importante provecho para Marianne. Para mí han sido más dolorosos, dijo, los esfuerzos de Marianne por liberarlo de toda culpa que ninguna otra cosa, porque eso la altera más de lo que puede hacer una cabal convicción de su indignidad. Aunque al principio sufra mucho, estoy segura de que muy pronto encontrará alivio. Usted, continuó, ¿ha visto al señor Willoughby desde que lo dejó en Barton? Sí, replicó él gravemente, una vez. Era inevitable encontrarme con él una vez. Elinor, sobresaltada por su tono, lo miró inquieta, diciendo, ¿cómo? ¿Se encontró con él para? No podía ser de otra manera. Eliza me había confesado, aunque muy a desgana, el nombre de su amante, y cuando él volvió a la ciudad, 15 días después de mí, nos citamos para encontrarnos, él para defender su conducta, yo para castigarla. Retornamos indemnes, y así el encuentro nunca se hizo público. Elinor suspiró ante lo fantasioso e innecesario de todo ello, pero tratándose de un hombre y un soldado, pretendió no desaprobarlo. Esa es, dijo el coronel Brandon tras una pausa, la desdichada semejanza entre el destino de la madre y el de la hija, y de qué manera he fallado yo en aquello que se me había encomendado. ¿Todavía está ella en la ciudad? No, tan pronto se recuperó del parto, puesto que la encontré próxima a dar a luz, la llevé a ella y a su hijo al campo, y allí permanece hasta hoy. Al poco rato, pensando que estaba impidiendo a Elinor acompañar a su hermana, el coronel dio término a su visita. Recibió de ella el más sentido agradecimiento y la dejó llena de piedad y afecto por él. Capítulo 32. Cuando la señorita Dashwood dio a conocer en detalle esta conversación a su hermana, como lo hizo con gran prontitud, el efecto que tuvo en esta no fue por completo el que había esperado. No fue que Marianne pareciera desconfiar de la autenticidad de lo relatado, pues a todo prestó la más tranquila y dócil atención. No objetó ni comentó nada, en ningún momento intentó justificar a Willoughby, y con sus lágrimas pareció mostrar que sentía imposible cualquier justificación. Pero aunque posteriormente su comportamiento le dio a Elinor la certeza de que se había logrado convencerla de la culpabilidad del joven, aunque complacida pudo ver que, como consecuencia, Marianne ya no evitaba al coronel Brandon cuando las visitaba, conversaba con él, e incluso hasta por iniciativa propia, con una especie de compasivo respeto. Y aunque la veía de un ánimo menos exasperadamente irritable que antes, no la veía menos desdichada. Su mente estaba estable, pero se había establecido en un sombrío abatimiento. Le dolía más la pérdida de la imagen que tenía de Willoughby que el haber perdido su amor. El que hubiera seducido y abandonado a la señorita Williams, la miseria de esa pobre niña y la duda en torno a lo que alguna vez pudieron haber sido los propósitos del joven hacia ella misma, todo ello la agobiaba de tal manera que no podía allanarse a hablar de lo que sentía ni siquiera con Elinor. Con su callado ensimismamiento en sus penas, hacía sufrir a su hermana más que si le hubiera abierto su corazón hablándole una y otra vez de ellas. Relatar lo que sintió y dijo la señora Dashwood al recibir y responder la carta de Elinor sería tan solo repetir lo que sus hijas ya habían sentido y dicho, una desilusión apenas menos dolorosa que la de Marianne,
y una indignación mayor aún que la de Elinor. Una tras otra les hizo llegar largas cartas, en las que les hablaba de su dolor y de lo que pensaba. Expresaba su ansiedad y preocupación por Marianne y la llamaba a soportar con entereza su desgracia. Terrible debía ser en verdad la aflicción de Marianne, cuando su madre podía hablar de entereza. Qué vejatorio y humillante debía ser el origen de sus lamentos, para que la señora Dashwood no quisiera verla abandonándose a ellos. En contra de sus propios intereses y conveniencia, la señora Dashwood había decidido que, en ese momento, convendría más a Marianne estar en cualquier lugar menos en Barton, donde todo lo que su vista alcanzaba le recordaría intensa y dolorosamente el pasado, al hacerle presente en todo momento a Willoughby tal como allí lo había conocido. Así, les recomendó a sus hijas que por ningún motivo acortaran su visita a la señora Jennings. Aunque nunca habían fijado con exactitud su duración, todos esperaban que abarcaría al menos 5 o 6 semanas. Allí no podrían eludir las distintas ocupaciones, los proyectos y la compañía que Barton no les podía ofrecer. Según esperaba, podrían de vez en cuando lograr que Marianne, sin darse cuenta, se interesara por algo más allá de ella misma e incluso se divirtiera un poco, por mucho que ahora rechazara desdeñosamente ambas posibilidades. En cuanto al peligro de encontrarse de nuevo con Willoughby, su madre pensaba que Marianne estaba tan a salvo en la ciudad como en el campo. Nadie entre quienes se consideraban sus amigos lo admitiría ahora en su compañía. Nadie, intencionalmente, haría que se cruzaran sus caminos. Por negligencia, nunca estarían expuestos a una sorpresa, y el azar tenía menos oportunidad de ocurrir entre las multitudes de Londres que en el aislamiento de Barton, donde podría imponerle a ella la presencia del joven durante la visita de este a Yenham con ocasión de su matrimonio. Un hecho que la señora Dashwood había considerado en un principio como probable, y que ahora había llegado a esperar como cierto. Tenía aún otro motivo para desear que sus hijas permanecieran donde estaban. Una carta de su hijastro le había comunicado que él y su esposa estarían en Londres antes de mediados de febrero, y ella consideraba correcto que vieran de vez en cuando a su hermano. Marianne había prometido dejarse guiar por la opinión de su madre y se sometió entonces a ella sin objeciones, a pesar de ser por completo diferente a lo que ella deseaba o esperaba, y aunque la creía un perfecto error basado en razones equivocadas. Un error que, además, al demandar de ella la permanencia en Londres, la privaba del único alivio posible a su miseria, la íntima compasión de su madre, y la condenaba a una compañía y a situaciones que le impedirían conocer ni un solo momento de paz. No obstante, constituyó un gran consuelo para Marianne el hecho de que aquello que le hacía daño significara un bien para su hermana. Y Elinor, por su parte, sospechando que no dependería de ella evitar completamente a Edward, se tranquilizó pensando que, aunque la prolongación de su permanencia en Londres atentaría contra su propia felicidad, sería mejor para Marianne que un inmediato retorno a Devonshire. Su cuidado en proteger a su hermana de escuchar el nombre de Willoughby no fue en vano. Marianne, aunque sin saberlo, cosechó todos sus frutos, pues ni la señora Jennings, ni Sir John, ni siquiera la misma señora Palmer, lo mencionaron jamás frente a ella. Elinor deseaba que igualmente se hubieran abstenido de hacerlo en su presencia, pero tal cosa era imposible, y así se veía obligada a escuchar día tras día las manifestaciones de indignación de todos ellos. Sir John no lo habría creído posible. Un hombre de quien siempre había tenido tantos motivos para pensar bien. Un muchacho de tan buen carácter. No creía que hubiera un mejor jinete en toda Inglaterra. Era algo inexplicable. Deseaba de todo corazón verlo en el infierno. Nunca más le dirigiría la palabra, en ningún lugar donde lo encontrara, por nada del mundo. No, ni siquiera si se lo topara en el albergue de Barton y tuvieran que quedarse esperando 2 horas juntos. Ese truán. Ese perro desleal. Tan solo la última vez que se habían encontrado, había ofrecido darle uno de los cachorros de Fally. Pues no. Con esto se acababa todo. A su manera, la señora Palmer estaba igualmente enojada. Estaba decidida a romper de inmediato toda relación con él, y agradecía al cielo no haberlo conocido nunca. Deseaba con todo el corazón que Combe Magna no estuviera tan cerca de Cleveland, pero no tenía importancia, porque estaba demasiado lejos para visitas. Lo odiaba tanto que estaba decidida a no pronunciar nunca más su nombre, y le diría a todos los que viera que era un badulaque. El resto de la adhesión de la señora Palmer a la causa de Marianne se manifestaba en procurarse todos los pormenores posibles sobre la próxima boda, y comunicárselos a Elinor. Pronto pudo decir qué carrocero estaba construyéndole su nuevo coche, quién estaba pintando el retrato del señor Willoughby y en qué tienda podía verse las ropas de la señorita Grey.
La tranquila y cortés despreocupación de Lady Middleton constituía en estas circunstancias un grato alivio para el espíritu de Elinor, abrumado como a menudo estaba por la vocinglera compasión de los demás. Era un bálsamo para ella la seguridad de no despertar ningún interés en al menos una persona de su círculo de amistades. Un descanso saber que había alguien que estaría con ella sin sentir curiosidad alguna sobre los pormenores, ni ansiedad por la salud de su hermana. Suele suceder que las circunstancias del momento lleven a otorgar a cualquier atributo más valor que el que realmente tiene, y así ocurría que a veces tanta afanosa conmiseración fastidiaba a Elinor hasta llevarla a calificar la buena educación como más importante para el bienestar que el buen corazón. Lady Middleton manifestaba su parecer sobre el asunto entre 1 y 2 veces al día, si el tema salía a relucir con alguna frecuencia, diciendo: «¡Qué cosa tan terrible, en verdad!». Y mediante este continuo aunque suave desahogo, no solo fue capaz de ir a ver a las señoritas Dashwood desde un comienzo sin la menor emoción, sino que muy pronto sin recordar siquiera una palabra de todo el asunto. Habiendo defendido así la dignidad de su propio sexo y censurado decididamente lo que estaba mal en el otro, se sintió en libertad de proteger los intereses de su grupo. Por lo que decidió, aunque algo en contra de la opinión de Sir John, que, como la señora Willoughby sería una mujer elegante y rica a la vez, le dejaría su tarjeta tan pronto como se hubiera casado. Las delicadas y siempre prudentes indagaciones del coronel Brandon nunca eran mal recibidas por la señorita Dashwood. Con el amistoso celo con que se había esforzado en aliviarlo, se había ganado profusamente el privilegio de discutir de manera íntima el desengaño de su hermana, y siempre conversaban con entera confianza. La principal recompensa del coronel por el penoso esfuerzo de revelar sufrimientos pasados y humillaciones actuales era la compasiva mirada con que Marianne solía observarlo y la dulzura de su voz siempre que se veía obligada, aunque ello no ocurría a menudo, o se obligaba a hablarle. Eran estas cosas las que le aseguraban que con su esfuerzo había logrado aumentar la buena voluntad hacia él, y las que permitían a Elinor esperar que dicha buena voluntad se incrementara aún más. Pero la señora Jennings, ignorando todo esto, y sabiendo únicamente que el coronel continuaba tan serio como siempre y que no podía persuadirlo de hacer él mismo su proposición de matrimonio ni de encargársela a ella, al cabo de 2 días comenzó a pensar que, en vez de para mediados del verano, no habría boda entre ellos sino hasta la fiesta de San Miguel. Y hacia fines de la semana ya pensaba que no habría boda en absoluto. El buen entendimiento entre el coronel y la mayor de las señoritas Dashwood más bien llevaba a concluir que los honores de la Morera, de la Canaleta y de la Glorieta bajo el tejo, todos le corresponderían a esta. Por un tiempo, la señora Jennings dejó de pensar en el señor Ferrars. A comienzos de febrero, antes de transcurridas 2 semanas desde la recepción de la carta de Willoughby, Elinor debió hacerse cargo de la difícil tarea de informar a su hermana de que él se había casado. Se había preocupado de que le transmitieran a ella la noticia apenas se supiera que la ceremonia había tenido lugar, pues deseaba evitar que su hermana se enterara de ello por los periódicos, que la veía examinar ansiosamente cada mañana. Marianne recibió la noticia con absoluta compostura. No hizo ninguna observación al respecto y al comienzo no derramó ninguna lágrima. Pero tras un corto rato estalló en llanto, y por el resto del día permaneció en un estado apenas menos penoso que cuando recién supo que debía esperar ese matrimonio. Los Willoughby abandonaron la ciudad tan pronto como estuvieron casados, y Elinor comenzó a confiar en que, ahora que no había peligro de ver a ninguno de los dos, pudiera persuadir a su hermana, que no se había alejado de la casa desde el momento en que recibió el primer golpe, para que poco a poco volviera a salir como antes. Alrededor de esas fechas, las 2 señoritas Stl, recién llegadas a la casa de su prima en Bartlett's Building, Holborn, aparecieron de nuevo en la casa de sus más importantes parientes en Candwich y Berkeley Street, lugares ambos en que fueron recibidas con gran cordialidad. Elinor solo pudo lamentar verlas. Su presencia siempre se le hacía penosa, y le costaba enormemente responder con alguna gentileza al abrumador placer mostrado por Lucy al descubrir que todavía estaban en la ciudad. Me habría sentido muy decepcionada si ya no la hubiera encontrado aquí, repetía una y otra vez, con un fuerte énfasis en la palabra. Pero siempre pensé que sí iba a estar. Estaba casi segura de que no se iba a ir de Londres por un buen tiempo todavía, aunque usted en Barton me dijo, recuerda, que no iba a quedarse más de un mes. Pero en ese momento pensé que lo más probable era que cambiara de opinión cuando llegara el momento. Habría sido una lástima tan grande haberse ido antes de la llegada de su hermano y su cuñada. Y ahora, con toda seguridad, no tendrá ningún apuro en irse. Estoy increíblemente contenta de que no haya cumplido su palabra. Elinor la comprendió perfectamente,
y se vio obligada a recurrir a todo su dominio sobre sí misma para aparentar que no era así. Bien, querida, dijo la señora Jennings. ¿Y en qué se vinieron? No en la diligencia, se lo aseguro, respondió la señorita Steele con instantáneo júbilo. Vinimos en coche de posta todo el camino, en la compañía de un joven muy elegante. El reverendo Davis venía a la ciudad, así que pensamos alquilar juntos un coche. Se comportó de la manera más gentil, y pagó 10 o 12 chelines más que nosotras. Vaya, vaya, exclamó la señora Jennings. Muy bonito. Y el reverendo está soltero, supongo. Ahí tiene, dijo la señorita Steele, con una sonrisita afectada. Todo el mundo me hace bromas con el reverendo, y no me imagino por qué. Mis primas dicen estar seguras de que hice una conquista. Pero, por mi parte, les aseguro que nunca he pensado ni un minuto en él. Cielo santo, aquí viene tu galán, Nancy, me dijo mi prima el otro día, cuando lo vio cruzando la calle hacia la casa. Mi galán, ¿qué va? Le dije yo, no puedo imaginar de quién estás hablando. El reverendo no es para nada pretendiente mío. Claro, claro, todo eso suena muy bien, pero no servirá de nada. El reverendo es el hombre, ya lo veo. No, de ninguna manera. Respondió su prima con afectada ansiedad. Y le ruego que lo desmienta si alguna vez lo oye decir. La señora Jennings le dio de inmediato todas las seguridades del caso de que por cierto no lo haría, haciendo completamente feliz a la señorita Steele. Supongo que irá a quedarse con su hermano y su hermana, señorita Dashwood, cuando ellos vengan a la ciudad, dijo Lucy, volviendo a la carga tras un cese en las insinuaciones hostiles. No, no creo que lo hagamos. Oh, sí, yo diría que lo harán. Elinor no quiso darle el gusto y continuar con sus negativas. Qué agradable que la señora Dashwood pueda prescindir de ustedes dos durante tanto tiempo seguido. Tanto tiempo, ¿qué va? Interpuso la señora Jennings. Pero si la visita recién comienza. Tal respuesta hizo callar a Lucy. Lamento que no podamos ver a su hermana, señorita Dashwood, dijo la señorita Steele. Siento mucho que no esté bien. Pues Marianne había abandonado la habitación a su llegada. Es usted muy amable. También mi hermana lamentará haberse perdido el placer de verlas, pero últimamente ha estado muy afectada con dolores de cabeza nerviosos, que la inhabilitan para las visitas o la conversación. Ay, querida, qué lástima. Pero tratándose de viejas amigas como Lucy y yo, quizá querría vernos a nosotras, y le aseguro que no diríamos palabra. Elinor, con la mayor cortesía, declinó la proposición. Quizá su hermana estaba acostada, o en bata, y por tanto no podía venir a verlas. Ah, pero si eso es todo, exclamó la señorita Steele, igual podemos ir nosotras a verla a ella. Elinor comenzó a encontrarse incapaz de soportar tanta impertinencia. Pero se salvó de tener que controlarse por la enérgica reprimenda de Lucy a Anne, que aunque quitaba bastante dulzura a sus modales, ahora, como en tantas otras ocasiones, sirvió para dominar los de su hermana. Capítulo 33. Tras una cierta oposición, Marianne cedió a los esfuerzos de su hermana y una mañana aceptó salir con ella y la señora Jennings durante media hora. Sin embargo, lo hizo con la expresa condición de que no harían visitas y que se limitaría a acompañarlas a la joyería Gray en Sackville Street, donde Elinor estaba negociando el cambio de unas pocas alhajas de su madre que se veían anticuadas. Cuando se detuvieron en la puerta, la señora Jennings recordó que en el otro extremo de la calle vivía una señora a quien debía pasar a ver. Y como nada tenía que hacer en Grays, decidió que mientras sus jóvenes amigas cumplían su cometido, ella haría su visita y luego retornaría. Al subir las escalinatas, las señoritas Dashwood encontraron tal cantidad de personas delante de ellas que nadie parecía estar disponible para atender su pedido, y se vieron obligadas a esperar. No les quedó más que sentarse cerca del extremo del mostrador que prometía un movimiento más rápido. Solo un caballero se encontraba allí, y es probable que Elinor no dejara de tener la esperanza de despertar su cortesía para que despacharan pronto su pedido. Pero la exactitud de su vista y la delicadeza de su gusto resultaron ser mayores que su cortesía. Estaba encargando un estuche de mondadientes para sí mismo, y hasta que no decidió su tamaño, forma y adornos, que combinó a su gusto según su propia inventiva tras examinar y analizar durante un cuarto de hora todos los estuches de la tienda, no se dio tiempo para prestar atención a las dos damas, salvo 2 o 3 miradas bastante atrevidas.
Un tipo de interés que sirvió para grabar en Elinor el recuerdo de una figura y rostro de acusada, natural y genuina insignificancia, aunque acicalado a la última moda. Marianne se ahorró los molestos sentimientos de desprecio y resentimiento ante la impertinencia con que las había examinado y los jactanciosos modales con que el sujeto elegía los diferentes horrores de los distintos estuches que se le presentaban. Permaneció ajena a todo ello. Era capaz de ensimismarse en sus pensamientos e ignorar todo lo que ocurría a su alrededor en la tienda del señor Gray con la misma facilidad que en su propio dormitorio. Por fin el asunto fue resuelto. El marfil, el oro y las perlas, todos recibieron su ubicación, y tras fijar el último día en que su existencia podía sostenerse sin la posesión del estuche, el caballero se calzó los guantes con estudiada calma y arrojando otra mirada a las señoritas Dashwood, pero una mirada que más parecía pedir admiración que manifestarla. Se retiró con un aire satisfecho en que se mezclaban un verdadero engreimiento y una afectada indiferencia. Sin pérdida de tiempo, Elinor expuso sus asuntos y estaba a punto de concluirlos cuando otro caballero se colocó a su lado. Se volvió a mirarlo, y con algo de sorpresa se encontró con que era su hermano. El afecto y placer que mostraron al encontrarse fue el suficiente para hacerlos creíbles en la tienda del señor Gray. En verdad, John Dashwood estaba lejos de lamentar volver a ver a sus hermanas. Más bien, los tres se alegraron, y él indagó acerca de la madre de ellas en forma respetuosa y atenta. Elinor se enteró de que él y Fanny llevaban 2 días en la ciudad. Tenía grandes deseos de haberlas visitado ayer, dijo John, pero fue imposible, porque tuvimos que llevar a Harry a ver a los animales salvajes en Exeter Exchange y pasamos el resto del día con la señora Ferrars. Harry estaba absolutamente feliz. Tenía todas las intenciones de ir a visitarlas hoy en la mañana, si es que podía encontrar una media hora libre, pero siempre hay tanto que hacer cuando recién se llega a la ciudad. He venido acá a encargar un sello para Fanny. Pero creo que con toda seguridad mañana podré acudir a Berkeley Street y conocer a la señora Jennings. Tengo entendido que es dueña de una muy buena fortuna. Y a los Middleton también tienen que presentármelos. Como son parientes de mi suegra, me complacerá presentarles mis respetos. Han resultado excelentes vecinos para ustedes, según he sabido. Excelentes, sin ninguna duda. Su preocupación por nuestra comodidad, la amistad que en todo nos han demostrado, van más allá de las palabras. Créanme que me alegra muchísimo escucharlo. En verdad, muchísimo. Pero era de esperar, son gente de gran fortuna, están emparentados con ustedes, y era natural que les ofrecieran todas las muestras de cortesía y las comodidades necesarias para hacerles grata la situación. Entonces, están confortablemente instaladas en su casita de campo y no les falta nada. Edward nos describió el lugar como algo encantador, lo más completo en su tipo que podía existir, dijo, y que todas ustedes parecían disfrutarlo mucho. Para nosotros fue una gran alegría saberlo, les aseguro. Elinor se sintió un poco avergonzada por su hermano, y no lamentó que la llegada del criado de la señora Jennings, que venía a decirle que su señora las estaba esperando en la puerta, la liberara de la necesidad de responderle. El señor Dashwood las acompañó hasta las escalinatas, fue presentado a la señora Jennings en la puerta de su carruaje y, tras manifestar de nuevo su esperanza de poder visitarlas al día siguiente, se retiró. La visita se cumplió como es debido. Llegó con la falsa excusa de que su esposa no había podido venir pues estaba tan ocupada con su madre, que en verdad no tenía tiempo de ir a ninguna otra parte. La señora Jennings, por su parte, le aseguró de inmediato que ella no se andaba con ceremonias, porque todos eran primos, o algo así, y que de todas maneras iría muy pronto a visitar a la señora de John Dashwood, y que llevaría con ella a sus cuñadas. El trato de él hacia ellas, aunque reservado, fue muy afectuoso, hacia la señora Jennings, de solícita cortesía, y al llegar el coronel Brandon poco después, lo observó con una curiosidad que parecía decir que solo esperaba saber que era rico para extender a él idéntica cortesía. Tras permanecer media hora, le pidió a Elinor ir con él a Candwith Street para que lo presentara a Sir John y Lady Middleton. Como hacía un hermoso día, ella accedió de inmediato. Y no bien se habían alejado de la casa, él comenzó a hacerle preguntas. ¿Quién es el coronel Brandon? ¿Es un hombre de fortuna? Sí. Tiene una muy buena propiedad en Dorsetshire. Me alegro. Parece un hombre muy caballeroso, y creo, Elinor, que puedo felicitarte por la perspectiva de una situación muy respetable en la vida. A mí, hermano, ¿qué quieres decir? ¿Le gustas? Lo observé muy de cerca, y estoy convencido de ello. ¿A cuánto asciende su fortuna?
Creo que a 2000 al año. 2000 al año. Y luego, esforzándose por alcanzar un tono de entusiasta generosidad, agregó: Elinor, por ti, desearía con todo el corazón que fuera el doble. Sí, te creo, respondió Elinor, pero estoy segura de que el coronel Brandon no tiene el menor deseo de casarse conmigo. Estás equivocada, Elinor, muy equivocada. Con un pequeño esfuerzo de tu parte lo conseguirías. Quizá por el momento esté indeciso, lo escaso de tu fortuna pueda coartarlo o sus amigos se lo desaconsejen. Pero esas pequeñas atenciones y estímulos que las damas tan fácilmente pueden ofrecer lo persuadirán a pesar de sí mismo. Y no hay razón alguna para que no intentes ganártelo. No debe suponerse que algún otro afecto que hayas tenido antes, en pocas palabras, tú sabes que un afecto como ese es totalmente imposible, las objeciones son insuperables, eres demasiado sensata para no darte cuenta. El coronel Brandon es el hombre, y por mi parte, no me ahorraré ninguna amabilidad con él, de manera que tú y tu familia le agraden. Es una unión que debe complacer a todos. En fin, es algo que, bajando la voz hasta un fatuo susurro, será extremadamente conveniente para todas las partes. Reconsiderando las cosas, sin embargo, esto es, quiero decir, todos tus amigos anhelan verte bien establecida, Fanny en especial, porque tu bienestar le es muy caro, te lo aseguro. Y a su madre también, la señora Ferrars, una mujer muy bondadosa, estoy cierto de que le daría un gran placer. Ella misma lo dijo el otro día. Elinor no se dignó responder. Ahora, sería extraordinario, continuó, algo muy gracioso, si Fanny pudiera ver a un hermano y yo a una hermana llegando a una situación estable en sus vidas al mismo tiempo. Y no es muy improbable. ¿Es que se casa el señor Edward Ferrars? Dijo Elinor con tono resuelto. Todavía no está decidido, pero hay algo de eso en el aire. Tiene una excelente madre. La señora Ferrars, con la mayor generosidad, se hará presente y le asignará 1000 libras anuales si la unión tiene lugar. La dama en cuestión es la honorable señorita Morton, hija única del fallecido Lord Morton, con 30.000 libras, una unión muy deseable por ambas partes, y no me cabe duda de que a la larga se materializará. 1000 libras anuales es una importante cantidad para que una madre se deshaga de ella, la ceda para siempre. Pero la señora Ferrars tiene un espíritu muy noble. Para darte otro ejemplo de su generosidad, el otro día, apenas llegamos a la ciudad, consciente de que en este momento no abundábamos en dinero, puso en las manos de Fanny 200 libras en billetes. Algo muy bienvenido, porque nuestros gastos son enormes acá. Hizo una pausa esperando su aprobación y simpatía, y ella se obligó a decir: sin duda los gastos de ustedes, en la ciudad y en el campo, deben ser considerables, pero también cuentan con una buena renta. No tan buena, me atrevería a decir, como supone mucha gente. No me quejo, sin embargo, sin duda es holgada y, así lo espero, mejorará con el tiempo. Actualmente estamos cercando el ejido de Norland, lo que es un gasto muy serio. Y también hice una pequeña compra este medio año, la granja de East Kingham, debes recordarla, allí donde solía vivir el viejo Gibson. Esas tierras me eran tan convenientes en todo sentido, tan directamente colindantes con mi propiedad, que sentí que era mi deber comprarlas. No me habría perdonado dejarlas caer en otras manos. Hay que pagar por lo que a uno le conviene, y ello sí me ha costado una gran cantidad de dinero. ¿Más de lo que crees que valen real e intrínsecamente? Vamos, espero que no. Podría haberlas vendido al día siguiente por más de lo que pagué, pero en cuanto al precio, en verdad habría sido bastante desafortunado, porque en ese momento estaban tan bajos los valores, que si no hubiera tenido la cantidad necesaria en el banco tendría que haberlas rematado con una gran pérdida. Elinor no pudo sino sonreír. Cuando llegamos a Norland tuvimos también otro gasto grande e inevitable. Nuestro respetado padre, como bien sabes, legó todos los efectos de Stanil que quedaban en Norland, y bien valiosos que eran, a tu madre. Lejos estoy de quejarme por ello. El derecho que le asistía a disponer de sus bienes a su antojo es incuestionable. Pero, como consecuencia, hemos debido hacer importantes compras de ropa blanca, vajilla, etc., para reemplazar lo que se entregó. Podrás imaginar, tras todos estos gastos, cuán lejos de ser ricos estamos y cuán bienvenida es la bondad de la señora Ferrars. Por supuesto, dijo Elinor, y con el respaldo de su generosidad, espero que puedan llegar a vivir en condiciones más holgadas. 1 o 2 años más pueden contribuir mucho a ello, respondió él gravemente. No obstante, aún queda mucho por hacer.
Todavía no se ha colocado ni una piedra del invernadero de Fanny, y del jardín de flores lo único que hay es el proyecto. ¿Dónde estará situado el invernadero? En la pequeña loma tras la casa. Hemos echado abajo todos los viejos nogales para hacerle espacio. Será una hermosa vista desde varias partes del parque, y justo en la pendiente frente a él irá el jardín de flores, así que se verá muy lindo. Ya hemos eliminado los viejos espinos que crecían a manchones en la cima. Elinor se guardó para sí los comentarios y reparos que tenía al respecto, y agradeció que Marianne no hubiera estado presente para compartir su irritación. Habiendo dicho ya lo suficiente para dejar en claro su pobreza y evitar la necesidad de comprar un par de aretes para cada una de sus hermanas en su siguiente visita a Grace, sus pensamientos tomaron un rumbo más alegre y comenzó a felicitar a Elinor por tener una amiga como la señora Jennings. En verdad parece una mujer muy valiosa. Su casa, su forma de vida, todo habla de una renta muy buena, y es una relación que no solo les ha sido de gran utilidad hasta ahora, sino que a la larga puede resultar materialmente provechosa. La invitación que les ha hecho a la ciudad ciertamente las favorece, y, de todas maneras, es una tan buena señal del aprecio en que las tiene, que con toda seguridad no las olvidará a la hora de su muerte. Debe tener bastante que dejar. Nada en absoluto, diría yo más bien. Lo único que tiene es el usufructo de los bienes de su marido, que pasarán a sus hijos. Pero es impensable que viva de acuerdo con su renta. Poca gente medianamente prudente lo hace, y todo lo que ahorre, podrá repartirlo. ¿Y no crees más probable que se lo deje a sus hijas antes que a nosotras? Sus hijas están muy bien casadas, y entonces no veo la necesidad de que las recuerde más. En cambio, a mi juicio, al tomarlas tan en consideración y tratarlas en la forma en que lo hace, les ha dado a ustedes una especie de derecho en sus planes futuros que una mujer precavida no debiera pasar por alto. Nada hay más bondadoso que su trato hacia ustedes, y difícilmente puede hacerlo sin estar consciente de las expectativas que despierta con ello. Pero no despierta ninguna en quienes tienen más parte en esto. En verdad, hermano, tu preocupación por nuestro bienestar y prosperidad está llegando demasiado lejos. Vaya, por supuesto, dijo él, aparentando un aire reflexivo, es muy poco lo que la gente puede controlar. Pero, mi querida Elinor, ¿qué le ocurre a Marianne? Tiene muy mal aspecto. Está de mal color y ha adelgazado mucho. ¿Acaso está enferma? No está bien. Durante las últimas semanas ha estado sufriendo de los nervios. Lamento saberlo. A su edad, cualquier enfermedad destruye la lozanía para siempre. Y la suya ha sido tan breve. En septiembre era una muchacha tan bonita como la mejor que yo haya visto, muy atractiva para los hombres. Su tipo de belleza tenía algo muy especialmente seductor. Recuerdo que Fanny solía decir que se iba a casar antes y mejor que tú. No es que ella no te tenga a ti un enorme cariño, pero eso es lo que le parecía. Sin embargo, se equivocaba. Dudo que Marianne vaya a casarse ahora con un hombre que valga a lo más 500 o 600 libras al año, y me engañaría mucho si tú no lo haces mejor. Dorsetshire. Conozco muy poco Dorsetshire, pero, mi querida Elinor, me encantará saber más, y pienso que puedo prometerte que Fanny y yo estaremos entre tus primeros y más complacidos visitantes. Elinor puso gran esmero en intentar convencer a su hermano de que no había ninguna posibilidad de un matrimonio entre ella y el coronel Brandon, pero la expectativa lo alegraba demasiado como para renunciar a ella, y estaba decidido a lograr una relación más cercana con ese caballero y alentar el matrimonio a través de todas las atenciones posibles. Su remordimiento por no haber hecho nada personalmente por sus hermanas creaba en él un enorme afán porque todos los demás hicieran mucho por ellas, y una proposición del coronel Brandon o un legado de la señora Jennings eran los caminos más fáciles para compensar su propio descuido. Tuvieron la suerte de encontrar a Lady Middleton en casa, y Sirion llegó antes de que pusieran término a su visita. Las cortesías abundaron de lado y lado. Sirion siempre estaba presto a que le agradara a todo el mundo, y aunque el señor Dashwood no parecía saber mucho de caballos, pronto lo tuvo por un buen hombre. Lady Middleton, en tanto, viendo en su aspecto suficientes elementos a la moda, consideró que valía la pena relacionarse con él, y el señor Dashwood se marchó encantado con ambos. Tendré cosas muy agradables que contarle a Fanny, le dijo a su hermana mientras iban de regreso. Lady Middleton es de verdad una mujer muy elegante. Es el tipo de mujer que a Fanny le encantará conocer. Y la señora Jennings también, una mujer de excelente trato, aunque no tan elegante como su hija. Tu hermana, mi esposa, no tiene por qué tener reparos en visitarla,
Lo que, a decir la verdad, ha sido un poco el caso, y muy entendiblemente, pues todo lo que sabíamos era que la señora Jennings era la viuda de un hombre que había obtenido todo su dinero por bajos medios. Y Fanny y la señora Ferrars habían decidido de antemano que ni la señora Jennings ni sus hijas eran el tipo de mujeres con las que Fanny querría relacionarse. Pero ahora puedo llevarles las más satisfactorias referencias sobre ambas. Capítulo 34. La señora de John Dashwood confiaba tanto en el criterio de su esposo, que al día siguiente mismo acudió a visitar a la señora Jennings y a su hija. La recompensa de tal confianza fue encontrar que incluso la primera, incluso la mujer con quienes estaban quedando sus cuñadas, no era en absoluto indigna de su atención. Y en cuanto a Lady Middleton, la encontró una de las mujeres más encantadoras del mundo. También a Lady Middleton le agradó sobremanera la señora Dashwood. Había en ambas una especie de frío egoísmo que las hizo sentirse mutuamente atraídas. Y simpatizaron entre sí en un insípido trato circunspecto y una total falta de entendimiento. Los mismos modales, sin embargo, que hicieron a la señora de John Dashwood merecedora de la buena opinión de Lady Middleton no satisficieron a la señora Jennings. A ella no le pareció más que una mujercita de aire arrogante y trato poco cordial, que no mostró ningún afecto por las hermanas de su esposo y parecía no tener casi nada que decirles. Durante el cuarto de hora que concedió a Berkeley Street, pasó por lo menos 7 minutos y medio en silencio. A Elinor le habría gustado saber, aunque prefirió no preguntar, si Edward estaba en la ciudad. Pero por nada del mundo Fanny habría mencionado voluntariamente su nombre delante de ella hasta no poder decirle que el matrimonio con la señorita Morton estaba resuelto, o hasta que las expectativas de su esposo respecto del coronel Brandon se hubieran ratificado. Y ello porque creía que todavía estaban tan apegados el uno al otro, que nunca era demasiado el cuidado que se debía poner en mantenerlos separados de palabra y obra. Sin embargo, el informe que ella se negaba a dar, muy pronto llegó desde otra fuente. No transcurrió mucho tiempo antes de que Lucy reclamara de Elinor su compasión por no haber podido ver todavía a Edward, aunque él había llegado a la ciudad con el señor y la señora Dashwood. No se atrevía a ir a Bartlett's Buildings por miedo a ser descubierto, y aunque era indecible la impaciencia de ambos por verse, por el momento lo único que podían hacer era escribirse. Edward no tardó en confirmar por sí mismo que estaba en la ciudad, al acudir 2 veces a Berkeley Street. 2 veces encontraron su tarjeta de visita en la mesa al volver de sus ocupaciones matinales. Elinor estaba contenta de que hubiera ido, pero más contenta aún de no haberse encontrado con él. Los Dashwood estaban tan portentosamente encantados con los Middleton que, aunque no era su costumbre dar nada, decidieron ofrecer una cena en su honor. Y a poco de conocerlos los invitaron a Harley Street, donde habían alquilado una excelente casa por 3 meses. Invitaron también a sus hermanas y a la señora Jennings. Y John Dashwood se preocupó de asegurar la presencia del coronel Brandon, el cual, siempre feliz de estar allí donde estaban las señoritas Dashwood, recibió sus afanosas cortesías con algo de sorpresa, pero mucho placer. Iban a conocer a la señora Ferrars, pero Elinor no pudo saber si sus hijos formarían parte de la concurrencia. No obstante, la expectación por verla a ella fue suficiente para despertar su interés en acudir a ese compromiso. Pues aunque ahora iba a poder conocer a la madre de Edward sin esa enorme ansiedad que en el pasado le habría sido inevitable, aunque ahora podía verla con total indiferencia respecto de la opinión que pudiera despertar en ella, su deseo de estar en la compañía de la señora Ferrars, su curiosidad por saber cómo era, eran tan vivos como antes. Muy poco después, todo el interés con que esperaba la invitación a cenar aumentó, con más intensidad que placer, al saber que también acudirían las señoritas Stl. Tan buena impresión habían logrado crear de sí mismas ante Lady Middleton, tan gratas se le habían hecho por sus infatigables atenciones, que aunque Lucy de ninguna manera era elegante, y su hermana ni siquiera bien educada, estaba tan dispuesta como Sir John a invitarlas a pasar 1 o 2 semanas en Candwith Street. Y apenas supieron de la invitación de los Dashwood, las señoritas Stl encontraron que les era muy conveniente llegar unos pocos días antes del fijado para la fiesta. Sus intentos de atraer la atención de la señora de John Dashwood presentándose como las sobrinas del caballero que durante muchos años había estado al cuidado de su hermano no habrían sido muy eficaces, sin embargo, para procurarles un asiento a su mesa. Pero en cuanto huéspedes de Lady Middleton debían ser bien recibidas. Y Lucy, que por tanto tiempo había deseado conocer personalmente a la familia para tener una visión más cercana de sus caracteres y de los obstáculos que a ella se le presentarían, y a la vez la oportunidad de esforzarse por agradarles,
Pocas veces había estado tan feliz en su vida como cuando recibió la tarjeta de la señora de Yondaswood. El efecto en Elinor fue diferente. De inmediato comenzó a pensar que Edward, que vivía con su madre, debía estar invitado, al igual que su madre, a una cena organizada por su hermana. Y verlo por primera vez, después de todo lo ocurrido, en la compañía de Lucy. No sabía si podría soportarlo. Las aprensiones de Elinor quizá no se basaban por completo en la razón, y por cierto no en la realidad. Encontraron alivio, sin embargo, no en sus propias reflexiones, sino en la buena voluntad de Lucy, que creyó infligirle una terrible desilusión al decirle que Edward de ninguna manera estaría en Harley Street el martes. E incluso tenía la esperanza de herirla más aún convenciéndola de que tal inasistencia se debía al enorme afecto que sentía por ella, el cual era incapaz de ocultar cuando estaban juntos. Y llegó la importante fecha, ese día martes en que las dos jóvenes serían presentadas a su formidable suegra. «Compadézcame, querida señorita Dashwood», dijo Lucy, mientras subían juntas las escalinatas, pues los Middleton habían llegado tan poco después de la señora Jennings, que el criado los guió a todos al mismo tiempo. «Nadie más aquí sabe lo que siento. Apenas puedo tenerme en pie, se lo aseguro. Válgame Dios. En unos instantes veré a la persona de quien depende toda mi felicidad, la que va a ser mi madre». Elinor podría haber aliviado de inmediato su inquietud sugiriéndole la posibilidad de que fuera la madre de la señorita Morton, y no la de ella, la que estaban por conocer. Pero en vez de hacer eso, le aseguró, y con gran sinceridad, que si la compadecía. Y ello para gran asombro de Lucy, que aunque en verdad se sentía incómoda, esperaba al menos ser objeto de irrefrenable envidia por parte de Elinor. La señora Ferrars era una mujer pequeña y delgada, erguida hasta parecer solemne en su aspecto, y seria hasta la acrimonia en su expresión. De cutis cetrino, sus facciones eran pequeñas, sin belleza ni expresividad natural. Pero una afortunada contracción del ceño la había salvado de la desgracia de un semblante soso, al proporcionarle los recios rasgos del orgullo y el mal carácter. No era mujer de muchas palabras, puesto que, a diferencia del común de la gente, las adecuaba a la cantidad de sus ideas. Y de las pocas sílabas que dejó caer, ni una sola estuvo dirigida a la señorita Dashwood, a quien miraba con la enérgica determinación de no encontrarle nada grato por ningún motivo. A Elinor este comportamiento no podía molestarla ahora. Unos pocos meses antes la habría herido sobremanera, pero ya no estaba en manos de la señora Ferrars hacerla desgraciada. Y la diferencia con que trataba a la señorita Stl, una diferencia que parecía a propósito para humillarla aún más, solo la divertía. No podía dejar de sonreír al ver la afabilidad de madre e hija dirigida precisamente hacia la persona, porque con ella distinguían en especial a Lucy, que, de haber sabido lo que ella sabía, habrían estado más deseosas de mortificar. En tanto que ella, que en comparación no tenía ningún poder para herirlas, se veía obviamente menospreciada por ambas. Pero mientras sonreía ante una afabilidad tan mal dirigida, no podía pensar en la mezquina necedad que la originaba, ni contemplar las estudiadas atenciones con que las señoritas Stl buscaban su prolongación sin el más absoluto desprecio por las cuatro. Lucy era todo júbilo al sentirse tan honrosamente distinguida. Y lo único que faltaba a la señorita Stl para alcanzar una perfecta felicidad era que le hicieran alguna broma sobre el reverendo Davis. La cena fue suntuosa. Los criados eran numerosos y todo hablaba de la inclinación de la dueña de casa a la ostentación y de la capacidad de respaldarla por parte del anfitrión. A pesar de las mejoras y agregados que le estaban haciendo a su propiedad en Norland, y a pesar de que su dueño había estado a unos pocos miles de libras de tener que venderla con pérdidas, nada parecía dar señales de esa indigencia que él había intentado deducir de todo ello. No parecía haber pobreza de ninguna clase, excepto en la conversación. Pero allí la deficiencia era considerable. John Dashwood no tenía mucho que decir que mereciera escucharse, y su esposa aún menos. Pero esto no era ninguna desgracia en especial, porque lo mismo ocurría con la mayor parte de sus invitados. Casi todos eran víctimas de una u otra de las siguientes inhabilidades para ser considerado agradable: falta de juicio, ya sea natural o cultivado, falta de elegancia, falta de espíritu o falta de carácter. Cuando las señoras se retiraron al salón tras la cena, esa indigencia se hizo particularmente evidente. Los caballeros habían enriquecido la conversación con una cierta variedad, la variedad de la política, del cerco de las tierras y de la doma de caballos. Pero todo eso acabó, y un solo tema ocupó a las señoras hasta la llegada del café.
Este fue comparar las respectivas estaturas de Harry Dashwood y el segundo hijo de Lady Middleton, William, que tenían aproximadamente la misma edad. Si los dos niños hubieran estado allí, se podría haber zanjado fácilmente el asunto midiéndolos de una vez. Pero como solo estaba presente Harry, todo fue conjeturas por ambas partes. Cada cual tenía derecho a ser igualmente terminante en su opinión y a repetirla una y otra vez todas las veces que quisiera. Se tomaron los siguientes partidos. Las dos madres, aunque cada una convencida de que su hijo era el más alto, educadamente votaron a favor del otro. Las dos abuelas, con no menos parcialidad pero con mayor sinceridad, apoyaban con igual afán a sus propios vástagos. Lucy, que por ningún motivo quería complacer a una madre menos que a la otra, pensaba que los dos muchachitos eran notablemente altos para su edad. Y no podía concebir que hubiera ni siquiera la menor diferencia entre ellos. La señorita Steele, con mayor afán aún, se manifestó tan rápido como pudo a favor de cada uno de ellos. Elinor, tras haberse decidido una vez por William, con lo que ofendió a la señora Ferrars y a Fanny más todavía, no vio la necesidad de seguir insistiendo en el punto. Y Marianne, cuando se le pidió su parecer, ofendió a todo el mundo al declarar que no tenía ninguna opinión que dar, ya que nunca había pensado en el asunto. Antes de abandonar Norland, Elinor había pintado un par de pantallas muy bonitas para su cuñada. Recién montadas y traídas a la casa, decoraban su actual salón. Como estas pantallas atrajeran la mirada de John Dashwood al seguir a los otros caballeros a dicho aposento, las tomó y se las alargó solícitamente al coronel Brandon para que las admirara. Las hizo la mayor de mis hermanas, le dijo, y a usted, como hombre de gusto, con toda seguridad le agradarán. No sé si ya ha visto alguna de sus obras antes, pero en general tiene reputación de dibujar muy bien. El coronel, aunque negando toda pretensión de ser un entendido, admiró con gran entusiasmo las pantallas. Lo habría hecho con cualquier cosa pintada por la señorita Dashwood. Y como ello, por supuesto, despertó la curiosidad de los demás, las pinturas pasaron de mano en mano para ser examinadas por todos. La señora Ferrars, sin saber que eran obra de Elinor, pidió muy en especial mirarlas. Y tras haber sido agraciadas con la aprobación de Lady Middleton, Fanny se las presentó a su madre, dejándole saber al mismo tiempo, de manera muy considerada, que las había hecho la señorita Dashwood. Dijo la señora Ferrars, muy bonitas. Y sin prestarles la menor atención, se las devolvió a su hija. Quizá Fanny pensó por un momento que su madre había sido harto grosera, pues, enrojeciendo un tanto, dijo de inmediato. Son muy bonitas, señora, ¿no es verdad? Pero entonces probablemente la invadió el temor de haber sido demasiado cortés, demasiado entusiasta en su alabanza, porque de inmediato agregó. ¿No le parece, señora, que tienen algo del estilo de pintar de la señorita Morton? Su pintura es realmente deliciosa. Qué bien hecho estaba su último paisaje. Muy bien. Pero ella hace todo muy bien. Marianne no pudo soportar esto. Ya estaba enormemente disgustada con la señora Ferrars. Y tan inoportuna alabanza de otra a expensas de Elinor, aunque no tenía la menor idea de lo que ello significaba, la impulsó a decir con gran vehemencia. ¿Qué manera más curiosa de elogiar algo? ¿Y qué es la señorita Morton para nosotras? ¿Quién la conoce o a quién le importa? Es en Elinor que estamos pensando y de quién hablamos. Y así diciendo, tomó las pinturas de manos de su cuñada para admirarlas como se debía. La señora Ferrars pareció extremadamente enojada, y poniéndose más tiesa que nunca, devolvió la ofensa con esta acrefilípica. La señorita Morton es la hija de Lord Morton. Fanny también parecía muy enojada, y su esposo se veía aterrado ante la audacia de su hermana. Elinor se sentía mucho más herida por la vehemencia de Marianne que por lo que la había originado. Pero la mirada del coronel Brandon, fija en Marianne, mostraba a las claras que él solo había visto cuanto había de amable en su reacción, el afectuoso corazón incapaz de soportar ni el más mínimo desprecio dirigido a su hermana. Los sentimientos de Marianne no se detuvieron allí. Le parecía que la fría insolencia del comportamiento general de la señora Ferrars hacia su hermana vaticinaba para Elinor esa clase de obstáculos y aflicciones que su propio corazón herido le había enseñado a temer. Apremiada por el fuerte impulso de su propia sensibilidad y afecto, después de algunos momentos se acercó a la silla de su hermana y, echándole un brazo al cuello y acercando su mejilla a la de ella, le dijo en voz baja pero urgente. Querida Elinor, no les hagas caso. No dejes que a ti te hagan infeliz. No pudo decir más. Agobiada,
Ocultó el rostro en un hombro de Elinor y estalló en llanto. Todos se dieron cuenta, y casi todos se preocuparon. El coronel Brandon se puso en pie y se dirigió hacia ella sin saber lo que hacía. La señora Jennings, con un muy juicioso: «Ah, pobrecita». De inmediato le alargó sus sales. Y Sirion se sintió tan desesperadamente furioso contra el autor de esta aflicción nerviosa, que de inmediato se cambió de lugar a uno cerca de Lucy Steele, y en susurros, le hizo un breve recuento de todo el desagradable asunto. En pocos minutos, sin embargo, Marianne se recuperó lo suficiente para poner fin a todo el alboroto y volver a sentarse con los demás. Aunque en su ánimo quedó grabada durante toda la tarde la impresión de lo ocurrido. «Pobre Marianne», le dijo su hermano al coronel Brandon en voz baja apenas pudo contar con su atención. «No tiene tan buena salud como su hermana, es muy nerviosa, no tiene la constitución de Elinor. Y hay que admitir que para una joven que ha sido una beldad, debe ser muy penoso perder su atractivo personal. Quizá usted no lo sepa, pero Marianne era notablemente hermosa hasta unos pocos meses atrás. Tan hermosa como Elinor. Y ahora, puede usted ver que de eso ya no le queda nada». Capítulo 35. La curiosidad de Elinor por ver a la señora Ferrars estaba satisfecha. Había encontrado en ella todo lo que hacía indeseable una mayor unión entre ambas familias. Había visto lo suficiente de su arrogancia, su mezquindad y su decidido prejuicio en contra de ella para comprender todos los obstáculos que habrían dificultado su compromiso con Edward y pospuesto el matrimonio, si él hubiera estado libre. Y casi había visto lo suficiente para agradecer, por su propio bien, que el enorme impedimento de su falta de libertad la salvara de sufrir bajo aquellos que podría haber creado la señora Ferrars. La salvara de tener que depender de su capricho o de tener que conquistar su buena opinión. O al menos, si no era capaz de alegrarse por ver a Edward encadenado a Lucy, decidió que, si Lucy hubiera sido más agradable, tendría que haberse alegrado. Elinor pensaba con extrañeza cómo Lucy podía sentirse tan ensalzada por las muestras de cortesía de la señora Ferrars. ¿Cómo podían cegarla tanto sus intereses y vanidad como para hacerla creer que la atención que se le prestaba únicamente porque no era Elinor, era un cumplido dirigido a ella? O para permitirle sentirse animada por una preferencia que solo se le otorgaba por desconocimiento de su verdadera condición. Pero que así era no solo lo habían manifestado en ese momento los ojos de Lucy, sino que al día siguiente se hizo más claro aún. Obedeciendo a sus deseos, Lady Middleton la dejó en Berkeley Street con la esperanza de ver a Elinor a solas, para contarle lo feliz que era. La ocasión resultó ser propicia, porque muy luego después de su llegada un mensaje de la señora Palmer hizo salir a la señora Jennings. «Mi querida amiga», exclamó Lucy en cuanto estuvieron solas, «vengo a hablarle de cuán feliz soy. ¿Hay acaso algo más halagador que la forma en que ayer me trató la señora Ferrars? Qué extremadamente amable fue. Usted sabe cuánto temía yo la sola idea de verla. Pero apenas le fui presentada, su trato fue tan afable que casi parecía haberse prendado de mí. ¿Verdad que así fue? Usted lo vio todo, ¿y no la dejó totalmente sorprendida? En verdad fue muy cortés con usted». «Cortés. ¿Cómo puede haber visto solo cortesía? Yo vi mucho más. Una amabilidad dirigida a nadie más que a mí. Ningún orgullo, ninguna altanería, y lo mismo su cuñada. Toda dulzura y afabilidad». Elinor habría querido hablar de otra cosa, pero Lucy la seguía presionando para que reconociera que tenía motivos para sentirse tan feliz, y Elinor se vio obligada a continuar. «Sin duda, si hubieran sabido de su compromiso», le dijo, «nada podría ser más halagador que la forma en que la trataron, pero no siendo ese el caso». «Me imaginé que diría eso», replicó Lucy con prontitud, «pero ¿por qué razón la señora Ferrars iba a aparentar que yo le gustaba, si no era así? Y agradarle es todo para mí. No podrá privarme de mi satisfacción. Estoy segura de que todo terminará bien y que desaparecerán todos los obstáculos que yo preveía. La señora Ferrars es una mujer encantadora, al igual que su cuñada. Las dos son adorables. Me sorprende no haberle escuchado nunca decir cuán agradable es la señora Dashwood». Para esto Elinor no tenía alguna respuesta que dar, y no intentó ninguna. «¿Está enferma, señorita Dashwood? Parece abatida, no habla. Con toda seguridad no se siente bien. Nunca mi salud fue mejor. Me alegra de todo corazón, pero en verdad no lo parecía. Lamentaría mucho que usted se enfermara. Usted que ha sido el mayor consuelo del mundo para mí.
Solo Dios sabe qué habría sido de mí sin su amistad. Elinor intentó una respuesta cortés, aunque dudando mucho de su capacidad de lograrlo. Pero pareció satisfacer a Lucy, quien respondió de inmediato. En verdad estoy plenamente convencida de su afecto por mí, y junto al amor de Edward es mi mayor consuelo. Pobre Edward. Pero ahora hay algo bueno. Podremos vernos, y muy a menudo. Porque como Lady Middleton quedó encantada con la señora Dashwood, me parece que iremos bastante seguido a Harley Street, y Edward pasa la mitad del tiempo con su hermana. Además, Lady Middleton y la señora Ferrars se van a visitar ahora. Y la señora Ferrars y su cuñada fueron tan amables en decir más de una vez que siempre estarían encantadas de verme. Son tan encantadoras. Estoy segura de que si alguna vez le cuenta a su cuñada lo que pienso de ella, no podrá alabarla lo suficiente. Pero Elinor no quiso darle ninguna esperanza en cuanto a que le diría algo a su cuñada. Lucy prosiguió. Estoy segura de que me habría dado cuenta de inmediato si le hubiera desagradado a la señora Ferrars. Si únicamente me hubiera hecho una inclinación de cabeza muy formal, sin decir una palabra, y después hubiera actuado como si yo no existiera, sin siquiera mirarme con alguna complacencia, usted sabe a qué me refiero. Si me hubiera dado ese trato intimidante, habría renunciado a todo llena de desesperación. No lo habría soportado. Porque cuando a ella le disgusta algo, sé que lo demuestra con la mayor rudeza. Elinor no pudo dar ninguna respuesta a este educado triunfo. Se lo impidieron la puerta que se abría de par en par, el criado que anunciaba al señor Ferrars, y la inmediata entrada de Edward. Fue un momento muy incómodo, y así lo demostró el semblante de cada uno de ellos. Todos adquirieron un aire extremadamente necio, y Edward pareció no saber si abandonar de nuevo la habitación o seguir avanzando. La mismísima circunstancia, en su peor forma, que cada uno había deseado de manera tan ferviente evitar, se les había venido encima. No solo se encontraban los tres juntos, sino que además estaban juntos sin el paliativo que habría significado la presencia de cualquier otra persona. Las damas fueron las primeras en recuperar el dominio sobre sí mismas. No le correspondía a Lucy adelantarse con ninguna manifestación, y era necesario seguir manteniendo las apariencias de un secreto. Debió limitarse así a comunicar su ternura a través de la mirada, y tras un ligero saludo, no dijo más. Pero Elinor sí tenía algo más que hacer. Y estaba tan ansiosa, por él y por ella, de hacerlo bien, que tras un momento de reflexión se obligó a darle la bienvenida con un aire y modales casi desenvueltos y casi llanos. Y esforzándose y luchando consigo misma un poco más, incluso logró mejorarlos. No iba a permitir que la presencia de Lucy o la conciencia de alguna injusticia hacia ella le impidieran decir que estaba contenta de verlo y que había lamentado mucho no estar en casa cuando él había ido a Berkeley Street. Tampoco iba a dejarse arredrar por la observadora mirada de Lucy, que no tardó en sentir clavada en ella, privándolo de las atenciones que, en tanto amigo y casi pariente, se merecía. La actitud de Elinor tranquilizó a Edward, que encontró ánimo suficiente para sentarse. Pero su turbación todavía era mayor que la de las jóvenes, en un grado explicable por las circunstancias, aunque no fuera corriente tratándose de su sexo. Pues carecía de la frialdad de corazón de Lucy y de la tranquilidad de conciencia de Elinor. Lucy, luciendo un aire recatado y plácido, parecía decidida a no contribuir en nada a la comodidad de los otros y se mantuvo en completo silencio. Y casi todo lo que se dijo nació de Elinor, que debió ofrecer voluntariamente todas las informaciones sobre la salud de su madre, su venida a la ciudad, etc., que Edward debió haber solicitado, y no solicitó. Sus afanes no terminaron ahí. Poco después se sintió heroicamente dispuesta a tomar la decisión de dejar a Lucy y Edward solos, con la excusa de ir a buscar a Marianne. Y en verdad lo hizo, y con la mayor galanura, pues se detuvo varios minutos en el descansillo de la escalinata, con la más altiva entereza, antes de ir en busca de su hermana. Cuando lo hizo, sin embargo, debieron cesar los arrebatos de Edward, pues la alegría de Marianne la arrastró de inmediato al salón. Su placer al verlo fue como todas sus otras emociones, intensas en sí mismas e intensamente expresadas. Fue a su encuentro extendiéndole una mano, que él tomó, y saludándolo con voz donde era manifiesto un cariño de hermana. «Querido Edward», exclamó. «Este sí es un momento feliz. Casi podría compensar todo lo demás». Edward intentó responder a su amabilidad tal como se lo merecía, pero ante tal testigo no se atrevía a decir ni la mitad de lo que en verdad sentía. Volvieron a sentarse, y durante algunos momentos todos guardaron silencio. Marianne, entretanto,
Observaba con la más expresiva ternura unas veces a Edward, otras a Elinor, lamentando únicamente que el placer de ambos se viera estorbado por la inoportuna presencia de Lucy. Edward fue el primero en hablar, y lo hizo para referirse al aspecto cambiado de Marianne y manifestar su temor de que Londres no le sentara bien. «Oh, no pienses en mí», replicó ella con animosa entereza, aunque se le llenaron los ojos de lágrimas al hablar. «No pienses en mi salud. Elinor está bien, como puedes ver. Eso debiera bastarnos a ti y a mí». Esta observación no iba a hacerles más fácil la situación a Edward y a Elinor, ni tampoco conquistaría la buena voluntad de Lucy, quien miró a Marianne con expresión nada benévola. «¿Te gusta Londres?», le dijo Edward, deseoso de decir cualquier cosa que permitiera cambiar de tema. «En absoluto. Esperaba encontrar grandes diversiones aquí, pero no he hallado ninguna. Verte, Edward, ha sido el único consuelo que me ha ofrecido. Y, gracias a Dios, tú no has cambiado». Hizo una pausa. Nadie dijo nada. «Creo, Elinor», agregó Marianne después de un rato, «que debemos pedir a Edward que nos acompañe en nuestra vuelta a Barton. Estaremos partiendo en 1 o 2 semanas, me imagino, y confío en que él no se negará a aceptar esta solicitud». El pobre Edward masculló algo, pero ¿qué fue? Nadie lo supo, ni siquiera él. Pero Marianne, que se dio cuenta de su agitación y que sin mayor esfuerzo era capaz de atribuirla a cualquier causa que le pareciera conveniente, se sintió completamente satisfecha y muy pronto comenzó a hablar de otra cosa. «¿Qué día pasamos ayer en Harley Street, Edward? Tan aburrido, tan espantosamente aburrido. Pero tengo mucho que contarte al respecto, que no puedo decir ahora». Y con tal admirable discreción, postergó para el momento en que pudieran hablar más en privado su declaración respecto a haber encontrado a sus mutuos parientes más insoportables que nunca, y el especial desagrado que le había producido la madre de él. «Pero, ¿por qué no estabas tú ahí, Edward? ¿Por qué no fuiste?» «Tenía otro compromiso». «¿Otro compromiso? ¿Y cómo, si te esperaban tus amigas?» «Quizá, señorita Marianne», exclamó Lucy, deseosa de vengarse de alguna manera de ella, «usted crea que los jóvenes nunca honran sus compromisos, grandes o pequeños, cuando no les interesa cumplirlos». Elinor se sintió muy enojada, pero Marianne pareció por completo insensible al sarcasmo de Lucy, pues le respondió con gran tranquilidad. «En realidad, no es así. Porque, hablando en serio, estoy segura de que solo su conciencia mantuvo a Edward alejado de Harley Street. Y en verdad creo que su conciencia es delicadísima, la más escrupulosa en el cumplimiento de todos sus compromisos, por insignificantes que sean y aunque vayan en contra de su interés o de su placer. Nadie teme más que el causar dolor o destrozar una expectativa, y es la persona más incapaz de egoísmo que yo conozca. Sí, Edward, es así y así lo diré». «¿Cómo? ¿Es que nunca vas a permitir que te alaben? Entonces no puedes ser mi amigo, pues quienes acepten mi amor y mi estima deben someterse a mis más abiertos elogios». El contenido de sus elogios en el caso actual, sin embargo, resultaba particularmente inadecuado a los sentimientos de 2/3 de su auditorio, y para Edward fue tan poco alentador que muy luego se levantó para marcharse. «¿Tan pronto te vas?», dijo Marianne. «Mi querido Edward, no puedes hacerlo». Y llevándolo ligeramente a un lado, le susurró su convencimiento de que Lucy no se quedaría mucho rato más. Pero incluso este incentivo falló, porque persistió en irse, y Lucy, que se habría quedado más tiempo que él aunque su visita hubiera durado 2 horas, poco después se fue también. «¿Qué la traerá acá tan a menudo?», dijo Marianne en cuanto salió. «¿Cómo no se daba cuenta de que queríamos que se fuera? ¡Qué fastidio para Edward! ¿Y por qué? Todas somos amigas de él, y es a Lucy a quien ha conocido por más tiempo. Es natural que desee verla tanto como a nosotras». Marianne la miró fijamente, y dijo: «Sabes, Elinor, este es el tipo de cosas que no soporto escuchar. Si lo dices nada más que para que alguien te contradiga, como imagino debe ser el caso, debieras recordar que yo sería la última persona del mundo en hacerlo. No puedo rebajarme a que me saquen con engaños declaraciones que en verdad nadie desea». Con esto abandonó la habitación, y Elinor no se atrevió a seguirla para decir algo más, pues atada como estaba por la promesa hecha a Lucy de guardar su secreto, no podía dar a Marianne ninguna información que pudiera convencerla. Y por dolorosas que fueran las consecuencias de permitirle seguir en el error, estaba obligada a aceptarlas. Todo lo que podía esperar era que Edward no la expusiera a menudo, y tampoco se expusiera él,
al sinsabor de tener que escuchar las desacertadas muestras de afecto de Marianne, y tampoco a la reiteración de ningún otro aspecto de las penurias que habían acompañado su último encuentro. Y este último deseo, podía confiar plenamente en que se cumpliría. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los capítulos 31 al 35 de Sentido y Sensibilidad, de Jane Austen. Esperamos que hayas disfrutado de la narración y de los momentos más intensos de esta historia. Si te ha gustado este audiolibro, apóyanos con un me gusta y compártelo con quienes también disfrutan de los clásicos de la literatura. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos capítulos y más obras literarias narradas para ti. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando este contenido. Gracias por escucharnos, y hasta la próxima.